después vimos que tengo una norma especial para las acciones que son del artículo 107. Y las acciones del 107 pagan un impuesto único sustitutivo de tasa 10%. Entonces, precio de venta menos precio de compra me da la base imponible, le aplico la tasa del 10%. Y aquí era importante ver si la corredora podía o no determinar la utilidad que tuve. Si yo justo compré y vendí con la misma corredora, la corredora puede determinar mi utilidad y me calcula un ppm que es igual al impuesto, por lo tanto mi situación tributaria queda lista. Lo único que tengo que hacer después al año siguiente es declarar, coloco mi utilidad, pero tengo mi ppm. Y si la corredora no puede, me calculo un ppm del 1% de la venta. La dificultad del 107 está con el precio de costo. Por norma general tengo dos costos: costo histórico más IPC o precio de cierre al 31 del 12 del año que compré. El que yo prefiera. Tú eliges. Incluso vienen aquí algunas inconsistencias. Suponte que compraste el 5 de marzo y vendiste el 8 de septiembre. Tú puedes usar el costo histórico más IPC o puedes usar el costo del 31 de diciembre del año que adquiriste. Justo es el mismo año que vendiste. Entonces se da una situación medio inconsistente. ¿Por qué estoy usando el costo del 31 de diciembre si el 31 de diciembre yo ya no tengo el instrumento? Pero es porque el 31 de diciembre es el año que lo adquirí. Y si solo si yo adquirí antes del 1 de septiembre del 22, puedo usar el precio de cierre el 31 de diciembre del 21. ¿Ya? El 21. ¿Ya? Tengo entonces esos tres posibles costos que voy a imputar aquí para determinar mi utilidad. ¿Ya? El 107 no solo aplica a las personas naturales, también aplica a todo contribuyente que venda acciones. Y si tengo una empresa de primera categoría, también se le aplica el 107, y eso es un ingreso no contributivo de renta que ingresa al REX. Y en el REX es una renta con tributación cumplida porque pagó un impuesto único sustitutivo. Y ahí en el REX voy a tener un subcampo que se llama impuesto único sustitutivo, enajenación de acciones, 107. ¿Ya? Salvo unos contribuyentes que se llaman institucionales, que mantienen el tratamiento del ingreso no renta. ¿Quién es un contribuyente institucional? Una AFP, un fondo de inversión autorizado por la CMF para actuar como institucional, porque ese fondo de inversión invierte en las AFPs o las AFPs de otros países, o un banco. Son contribuyentes demasiado grandes, entonces se les llama institucionales. Y la idea es que mantengan el tratamiento de no renta. Ya, ahora compliquémoslo un poco. ¿Cómo lo podemos complicar un poquito? Porque siempre lo podemos complicar. Entonces tengo una persona natural que vende acciones o derechos sociales. Si esta persona tributa en primera categoría, paga primera categoría y después se paga global y adicional. Régimen general. Pero si no determina impuestos de primera categoría sobre rentas efectivas porque es persona de global, ¿qué es lo que hace? Aquí está como tributa. Primera situación: si enajeno a un relacionado. ¿Qué se entiende por relacionado? Tengo que irme al artículo 8, número 16 del Código Tributario. Los relacionados: todas las empresas que están bajo un controlador común. Una empresa que tiene 20% más de participación en otra. Perdón, 10% más son filiales y 50% más son control. Entonces, cuando tengo control, también se entiende relacionado. Si puedo poner directores, también se entiende relacionado. ¿Ya? Si es consanguíneo hasta segundo grado de consanguinidad, también es relacionado. Hasta segundo. Si es cónyuge, también. Significa que los hermanos no. Ah. ¿Ya?
pasa aquí? Si estoy frente a esta situación, pago global o adicional sobre base de renta percibida o devengada. Igual como lo hicimos acá. Norma general. No puedo reliquidar global, que eso lo vamos a ver después, y no tengo el ingreso no renta de las 10 UTAs. ¿Se acuerdan que el ingreso no renta, que no lo vamos a utilizar en este curso? Pero que sepan que si enajena a un relacionado, no tengo derecho al no renta. Ahora, si enajeno a un no relacionado, tengo el ingreso no renta de las 10 UTAs. Como les decía, se pierde todo el sentido de lo que estamos viendo. Porque yo quiero que pague impuestos, no que no pague. ¿Y qué pasa si yo supero las 10 UTAs? Mi utilidad es 10,1 UTAs. Pierdo el ingreso no renta completo. Todo, ¿ya? Entonces si decimos 8 millones es el tope de las 10 UTAs, 8 millones 1 peso, tributa por los 8 millones 1 peso. ¿Ya? Por si acaso. Es todo o nada. Pero en este caso me permiten declarar y tributar en base a percibido o devengado a elección. ¿A qué me refiero? A elección. Supongamos que yo vendí estas acciones. ¿Ya? Mi utilidad son 15 millones en base a devengado. Pero este año me pagaron solo 5 millones y me da otros 10 me los van a pagar a plazo. Yo tributo este año por los 5 porque es lo que percibí. Es lo que percibo. Entonces, esta norma de acá me permite elegir percibido o devengado. ¿Ya? Puede elegir. Entonces, norma muy importante y muy poderosa. A diferencia del primero, que es percibido o devengado, cualquiera de los dos. Y además, me permiten reliquidar el global en base a renta devengada. ¿Qué significa reliquidar el global en base a renta devengada? Esto es algo que nunca se hace porque es enredado. Es harta pega, pero puede generar un buen ahorro de impuestos. Supongamos que voy a vender unos derechos sociales. La utilidad. $300 millones. Supongamos que este contribuyente tiene una base imponible de IGC antes de esta utilidad de 60 millones. Vamos a abrir acá, tabla IGC. Ya, entonces me va a quedar pagando 360 millones. Nueva base. ¿Cuánto es el IGC? 420. 360 millones 420. va a tributar con tasa 40%. Cantidad a deducir 31.348.237. Pago 112 millones 651 763. Nosotros tuvimos un contribuyente que le cobramos sobre una base por venta de acciones y derechos sociales 800 millones. Pagó un impuesto tremendo. Y presentó un reclamo al TTA. Presentó un reclamo al TTA. Y el abogado que le tocó el servicio litigar, que tiene un doctorado en Derecho, se lo hizo pebre. Porque ¿cuál fue el argumento que puso el abogado del contribuyente? El impuesto que yo determino según tabla es inconstitucional. Perdón, el impuesto según tabla ya está validado por el Tribunal Constitucional. Es la tabla vigente. Es lo que te tocó.
Porque para tener esa tremenda utilidad, están pagando bien. ¿Y cuánto es el costo? En el caso que yo les nombro, el contribuyente tenía un capital de 10 millones, que eso fue lo que le costó su empresa, y después la empresa creció a lo largo de los años y la vendió en 800 millones. Hay una tremenda utilidad, ¿no es cierto? Entonces el fisco te reconoce siempre el costo. Pero si se te dispara la utilidad, nada que hacer. Salvo que hagas lo que vamos a hacer ahora. Vamos a suponer que el contribuyente tuvo 3 años, para hacerlo más corto, estas acciones o derechos sociales. Puedo tenerlas sin límite de tiempo, hasta 25 o 30 años si quiero. Pero yo puedo reliquidar máximo en 10 años. Mínimo 2, máximo 100. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Los 300 millones dividido en 3 son 100 millones por año. por año. Entonces, en el año 1, mi base imponible van a ser 160. ¿Cuánto va a ser mi global? O sea, que acá. 160. ¿Y dónde está? 160 está en el 35%. 18, 8, 31, 15, 22, 96. Pago 37 millones 168, 445. 168 447. Esto es el año 1. AT25. ¿Y qué pasó en el AT24? Tengo que ver ¿Cuál era la cuánto base imponible global impuesto completa? declaré en el AT24. Mi base imponible, supongamos, fueron 20 millones. Y en el AT23, mi base imponible fueron 12 millones. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Calcular Esos 100 millones los me sumos. los mando acá y esos otros 100 los mando acá, pero no rectifico. Lo reliquido en la renta 25 en un código especial de reliquidación. Porque si no aquí me van a cobrar reajuste, intereses y multas. Los asigna por año. Le Exacto. asigno 100 millones al 24 y 100 millones al 23. Exacto. Y ahí lo. Y recalculo el impuesto y le resto el impuesto Pero los que va a haya pagar, pagado. los paga en el AT25. Pero lo pago todo en el formulario de la T25, entonces reliquido. Pero esto no puede ser tan fácil, po. Hasta ahí. ¿Ya? Ya lo veía venir. Necesito algunos datos. Si estoy declarando la renta 25, significa que uso la UTA Del 12. de diciembre del 24. 807.528. Vamos a dar aquí este dato. 807.528. Eso implica que los 100 millones Van a dividido en 807.528 me da 123. 123,84 UTAs. Lo lleva ahora la juta. ¿Les recuerda esto algo? Sí. Lo que vimos el trimestre Las pasado. rentas accesorias. Uso el mismo procedimiento de la renta Perfecto. accesoria. Lo convierto en UTA y después me lo llevo a la UTA del año respectivo. Ya, AT23. ¿Cuánto vale la UTA? Se llama anotar. La UTA vale de la T23 770.592. Claro, pues Entonces, es una reliquiación al final. 123,84 por 770.592. Y esto me da 95. 95 millones 430 103. Profe, no son UTAs.
Son 95, Los 670 por los 120. Ah, ya. Y lo convertí en... En Pesos. pesos, ya. Pesos. No son pesos. ¿Qué va a pasar ahora? Tengo una nueva base imponible. ¿Cuánto es mi nueva base imponible? Nueva base imponible. Eso más la... Las 9 son 115 millones, 430, 113. esa. ¿Cuánto es mi global? Hay que calcularla. Vámonos a valores de renta. 2024, persona natural, la tabla. Estoy en En el el- 35. Sí. 115, 430, 113 por punto 35 menos 17,970, 205. 22 22. millones, Es mi... 430, 335. Le resto el impuesto que yo ya había pagado. Con 20 millones, yo había pagado 383,880. ¿Cuánto es mi diferencia? Bueno, 22, 430, 335 menos 100, 383, no, como 880. 21. A 22. Tengo que pagar 22 millones 046, 046 455. 455. Eso pago. Eso sale a pago. Pero tengo que convertirlo de nuevo en La UTAS. Entonces lo divido en 770, 592, que estamos en ese año. Y mira que son 28,61 UTAS. Hago lo mismo por el 23. Vamos a hacer el 23. La UTA el 31 de diciembre del 22 es 733,884. 733, 888. 884. Vamos. Entonces, ¿cuánto Lo tenía yo? multiplica. 28. 123,84, que son los 100 millones, por 733,884 me da 90 millones. La base va a ser la del año 25. 884, 195. Mi nueva base imponible, ¿cuánto me da? 12, ¿no? 102. 102. millones, Sí. 884, 125. 884, 195. ¿Cuánto será el global? Es como el 35, casi igual. Vamos a buscarlo. Ok, 23, zona natural. ¿Cuánto es mi base? 102. Ese era el 35. De nuevo estoy con el 35, 102, 884, 195 por punto 35 menos 17, 114, 175. 18. Mira. 18, 895, 895, 293. 293. ¿Cuánto impuesto yo había pagado con una base de 12. 12 millones? Estaba en el tramo del 4%. Sí. Me va a pagar poquito. 83, 706. Y ese pagado. Entonces, ¿cuánto es mi diferencia? Los 18, 8, 95, como 812. 83, 706, 811. 18 millones, 811, 587. ¿Y qué tengo que hacer aquí? En la UTA. En el valor de la UTA, 733, 884. 25,63. ¿Cuánto me suma esto?
Entonces, ¿cuántas son las UTAs? 28,61 más 25,63, 54,24. Mismo acá. ¿Cuánto es eso en pesos al día de hoy? Con esa UTA, con la UTA nueva. Por 807,528, 43 millones 800.000, 319. Profe, ¿y eso le va a rebajar el AT del 2025? No, po. El AT25 se suma a la base del 25, Ya. pero el AT24 y el AT23, que son los que estoy reliquidando, se declaran en otro código. Entonces, al final del día, ¿cuánto impuesto estoy pagando? Los 43,800 más 37,168,447. No. 37,168,447 más 43,800, como 319. 80. Estoy pagando 80 millones. ¿Cuánto pagué aquí? 112, ¿Cuánto me ahorré? 22, 20. 32. Ay, sí, 32. 32 millones me ahorré reliquidando aquí. Y Con si la lo hubiese renta reliquidado accesoria. en 10 años, ¿Cuánto Más. mucho más me hubiese ahorrado. Pero aquí solo para un tema académico lo hicimos en 3 años. Pero máximo 10. Máximo 10. Si tuve el instrumento 40 años, máximo 10. O sea, un ahorro sustancial. Bueno, es tremendo. Tremendo, ¿sí? Y créanme que esto yo lo he visto una vez. ¿Qué le han reliquidado? Solo un contribuyente he visto que ha hecho esto. Y ni siquiera fue caso mío, me pidieron ayuda para verlo porque era la primera vez que lo veía un millonario. Nunca más antes lo han visto y nunca más lo he vuelto a ver. Tan mal parece. ¿Y por qué no lo hacen los contribuyentes? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, por temor, porque no lo saben hacer. Uno lo maneja, no lo conoce. Entonces ese contribuyente que vendió los 800 millones, ¿qué hubiese hecho? Reliquidar. 80 millones por año. Po. Claro. Y harto que cambia. Harto que cambia. Un aproximado, 80 millones por año. Él tenía una base como de 20 más 80, me daría 100. Por 10 hubiese pagado 800 menos 178 millones. O sea, hubiera pagado 600, alto distinto. harto que se hubiese ahorrado, hartos cientos de millones que se hubiese ahorrado. Entonces, el asesor ahí, malo, po. O sea que el servicio percibe mucha más plata de la que debiese. En este aspecto sí. En estos aspectos. En estos aspectos sí, porque los contribuyentes lo hacen mal. Los asesores que tienen que ver estos temas son malos. Se van por el más barato y el más barato no cacha nada. Y muchos contadores aceptan. Sí. Aceptan O para simplemente pagar y- dicen, no, no quiero arriesgarme. Oye, esto no es ningún riesgo, porque como ven, está en la ley y tengo esta opción y está en la circular, ¿ya? Y yo lo que hago es, igual que una renta accesoria, es el mismo procedimiento. Tomo la utilidad y la divido en la cantidad de años que la voy a reliquidar. Y esa utilidad la divido por la UTA de hoy. Luego, esa UTA la convierto en las UTAs de los años que voy a ir reliquidando y lo sumo a las bases imponibles declaradas. Calculo un nuevo impuesto, solo viendo el formulario 22 del año anterior. Le resto el impuesto que ya pagué y la diferencia la convierto en UTAs. Y después sumo todas esas UTAs y le aplico la UTA del día y está actualizado. ¿Y dónde se declara esto en el formulario 22? Acá en los débitos fiscales está línea 27, reliquidación, impuesto global complementario, ganancias de capital. Entonces, claro, el del año lo mando a global, porque si no tengo que reliquidarlo, pues lo tengo que mandar a global. Pero toda la suma de los años anteriores que calculamos aquí, los 43, irían en la línea 27, reliquidación,
de global por rentas del capital. Entonces, lo que vimos al principio hay que complementarlo un poquito. Acá, exactamente igual que lo que hicimos. Acá, también, o lo declaro por renta devengada, o lo mando por renta percibida. Y a medida que yo vaya percibiendo, voy haciendo el mismo cuadro. Pero esto recuerden que es para derechos sociales y acciones, no para los otros capitales mobiliarios. O bien, reliquido. Y cuando reliquido, cuando tengo un poquito distinto el tratamiento. En esta circular que les dejé, que es la 44 del 2016, hay ejercicios de todo esto. Cuando ustedes ingresan a la 44 del 2016, lo primero que les dice, circular modificada, complementada, pero, ojo, nada de esto que estamos viendo ha sido modificado. Y la circular está plenamente vigente en esta parte. Hay otras cosas que están modificadas, pero nada de lo que vamos a ver hoy día. Entonces, si quiero saber cómo calculo el mayor valor en derechos sociales y acciones, el mayor valor se calcula así. Y si quiero tributarlo, hacemos lo que hicimos en la primera parte de la clase. Salvo que vaya por la reliquidación en base a renta devengada. Y ojo que la reliquidación es devengado, no es por el percibido, es por el total de la operación. ¿Dudas? ¿No? No es tan difícil, es engorroso. Esto que está aquí, yo no lo pregunto en certamen. Porque si los pongo reliquidad, se les va a pasar a las 12 de la noche y todavía van a estar reliquidados. Y eso no me interesa, no es académico. Lo que me interesa es lo que hicimos en la primera parte. ¿Ya? ¿O quieren que lo reliquide para hacer pruebas de conta? Van a estar 4 horas. ¿Ya no son así las pruebas de conta? Son las libres. Sí, No, sí, esas no sí. cambian. Es la larga. Esas son largas. ¿Saben cómo era el seminario de grado antes de mi tiempo? Tú llegabas a las 8 de la mañana, 8:30 entrabas y estabas ahí hasta las 5 de la tarde. Calculando. Hacías Sí, una no, prueba de también. conta el día 1 y el día 2 hacías una prueba de tributaria. Que estabas todo el día. Sí, podías pararte para ir al baño, tenías que dejar el celular. Tenías que llevar algo para comer, agüita y todo lo demás. Estabas todo el sagrado día dando la prueba. Así era bien. Era porque te preguntaban de todos los ramos de conta, de todos los ramos de tributario. Tenían preguntas de todo. Bienes raíces. ¿Estamos listos con los capitales mobiliarios? Y ahora nos vamos a ir a los bienes raíces y lo vamos a explicar con este mismo esquema que también está en la circular 44. Y lo bueno es que es muy parecido y se hace muy fácil. Bueno, lo primero es decir, hasta el año 2014, hasta antes de la reforma, cuando las personas naturales enajenaban bienes raíces y no eran contribuyentes de primera, entonces esa utilidad es un ingreso no renta. Así era. Entonces imagínense en el año 2014, cuando se sale esta ley y se empieza a tramitar en el Congreso, no le gustó mucho a la opinión pública. ¿Por qué nos van a cobrar impuestos? Nada que ver. Y ya. Entonces sale un caramelo. 2014. Entonces, todo aquel que compró propiedades hace más de 10 años, cuando las venda no va a tributar. Se mantiene el tratamiento vigente. Entonces, primera parte, todos los inmuebles adquiridos hasta el 31 de diciembre del 2003, cuando se vendan, se mantiene el tratamiento de esa época, entonces es un ingreso no renta. ¿Pero qué significa adquirido con escritura? No. ¿La escritura me hace dueño? No. ¿Qué es lo que me hace dueño? Entrenado el dominio por el conservador. Exacto, cuando el conservador me lo Cuando inscribe, el yo- conservador traslada de A a B, sí, ahí. cuando el conservador lo inscribe y lo anota,
Ahí soy en el dueño. registro de propiedades, ahí yo me vuelvo propietario. La venta de inmuebles en el Código Civil tiene una particularidad, requiere de la tradición y la solemnidad. La tradición es la escritura y la solemnidad es la inscripción en el conservador. Yo puedo tener un inmueble y una persona se pasa de listo y la vende 5 veces el mismo día en 5 notarías distintas. ¿De quién es la propiedad? Del que la escribe primero. Bueno, por algo la gente no puede sacar los cheques hasta que el conservador traslada y ahí efectivamente se Exacto. paga, pues si no sería un... Bueno, es que eso del cheque es una cláusula que yo puedo poner, pero no necesariamente la tengo que poner. Ah, claro. Pero cualquier persona con 2 dedos de Lo frente hace. la va a poner, La ¿ya? garantía. Si no me pueden estafar. Ajá. Me ¿ya? juro la Y espalda. lógicamente en la notaría me lo van a sugerir. ¿Ya? O vale vista. Sí, entonces, sí o sí, tiene que estar inscrito. Desde ahí yo cuento. Si yo inscribí el 2 de enero del 2004, lo siento. Es hasta el 31 de diciembre del 2000. Ya. Y todos los inmuebles que se adquieren desde el 1 de enero del 2004 y enajenados desde el 1 de enero del 17, que cuando entra en vigencia la reforma en materia de renta, van a tener el tratamiento que vamos a ver ahora. Pero esto no obsta que también pueda tener casos extraños. Supongamos que un matrimonio compra en el año 1995 un inmueble, 50 y 50, en comunidad, sociedad conyugal. Y en el año 2020 fallece uno de los cónyuges. Y queda el cónyuge sobreviviente más un hijo, entonces cada uno se queda, o sea, el cónyuge sobreviviente se queda con su 50%. Y el otro 50. Y el otro 50% entra a la herencia, por lo tanto el cónyuge sobreviviente se queda con unos 25, 75, y el otro heredero del hijo se queda con el otro 25. Entonces, para el cónyuge sobreviviente, tengo que separar. Tengo un 50% que viene de antes del 2004, que es no renta.